Arrancamos. Tá, João? Tô. Quando quiserem. João, muito obrigada por estar acá con nosotros a conversar. Este es el foco, es una de las 10 charlas que vamos a tener en este foco Travesías, que es un foco que en realidad fue una respuesta a un desafío de la Embajada de Portugal para celebrar los 500 años de la travesía de Magallanes. Y con María Ángela nos pusimos a pensar cómo, cómo criar, cuál sería la premisa para armar todo esto, y la palabra travesía nos llevó a buscar 10 travesías, 10 cortometrajes que privilegian desde esta poética de la brevedad una idea clara, que nos propongan pensar sobre una temática que consideremos urgente hoy. Travesías urgentes podría también ser como la idea subliminar. Y es una edición así, casi sin buscarlo mucho, se transformó en una edición de colaboraciones. Esta colaboración del Foco Travesías es con María Ángela, con la FUC, con la Universidad de Cine y con la productora portuguesa Terra Treme, que es una de las productoras más prolíficas en términos de producción y de apoyo y de pensar el cortometraje. Entonces llegamos acá y llegamos a ti, a esta travesía tuya a altas ciudades diosadas, que, bueno, no es la primera vez que lo pasamos en 2018, y sí es la primera vez que repetimos una película, pero porque tu corto es hermoso. De hecho creo que nunca te lo dije, fue el corto que me dio ganas de armar un foco en el postcolonialismo, que es un foco que empezó ahí en 2008 en la programación de la Semana de Cine Portugués, y todos los años lo mantenemos, y es para mantener porque hay mucho para hablar, para pensar y para decir sobre esta temática, ¿no? Y también aparte es poco conocida acá de este lado del Atlántico, pero enfocándonos en altas ciudades diosadas, te lanzamos la pregunta, que es la pregunta siempre para todos, que es: ¿cuál es tu travesía con este corto? ¿Cómo llegás a Carlón, este rapper criollo? ¿Y qué representa Carlón, no? ¿Qué es esta resistencia que representa Carlón? Sí, bueno, muchas gracias María João, María Ángela, Tomás, Cristian y todos que están organizando y bueno, resistiendo también estos tiempos difíciles, tratar de, digamos, driblar las imposiciones que todos estamos sufriendo y intentar mantenernos juntos, que creo que es lo más importante en los tiempos que estamos viviendo. Bueno, la película empezó por una propuesta de la productora Terra Treme. No es muy común en mi trayectoria, digamos, hacer películas por una invitación o una provocación que venga desde afuera, pero así pasó con los amigos de Terra Treme, que son mis amigos y compañeros en el cine, pero con los cuales nunca había trabajado. Estaban preparando un proyecto que era algo más amplio, no solamente de cine. Había una idea también que al final no se llegó a concretizar, pero creo que es una idea que se mantiene como un deseo secreto entre todos, de hacer una serie en la televisión donde se pudieran, digamos, afirmar rostros y personajes y subjetividades que no suelen estar en el cine y en la tele. Digamos que hay una idea hay una idea de Portugalidad, una idea de nación y de identidad que nuestro imaginario no integra a todos y a todas. Obviamente estoy hablando de la juventud, pero también los emigrantes de primera generación que después de la revolución de 74 empezaran a llegar a Portugal desde los países, desde las excolonias, ¿no? Desde Angola, de Mozambique, de Cabo Verde, y la idea era buscar personas que pudieran estar en este seriado para la tele. Al final no se terminó haciendo el seriado,
pero cada uno de los 4 directores hizo un corto. Y a mí, un poco por casualidad y por la suerte y por el privilegio de este encuentro, yo conocí a Carlón en el año anterior a la película, pero ya en un proceso de producción que estaba en curso, con unas oficinas que se hacían unas workshops, como es que se dice, unas oficinas de representación en varios barrios de las afueras de Lisboa. Y yo conocí a Carlón, bueno, yo ya conocí a Carlón por su participación fundamental en la historia del rap cantado en criollo, pero en portugués, en Portugal. Carlón es el fundador de una banda histórica, Nigga Poison, un dueto de MCs, de raperos, que fueron quizás no los primeros a cantar en rap criollo en Portugal, pero sí los primeros, digamos, a tener una visibilidad, un mediatismo muy que trascendió su barrio y realmente se escuchaba Nigga Poison en las radios, en la tele, y su importancia es tan enorme que aún hoy Carlón tiene mi edad, tiene casi 40, pero aún hoy Carlón en cualquier barrio los niños y los pibes lo reconocen, es como el primer rapero que salió y que ganó una visibilidad. Mas allá su rap es un rap muy consciente, hay una conciencia histórica, política, social muy profunda, y sabemos que hoy el rap es muy complejo, en las orígenes del rap en Nueva York, pero después también en Brasil, en las afueras de París o de Marsella y también en Portugal. Sabemos que el rap nace con gente que tiene una conciencia política muy fuerte y una conciencia del rap como un arte de la resistencia también, muy anclado en tradiciones africanas también, de la oralidad, de la poética, de la habla. Pero hoy el rap es muy complejo y claro que el capitalismo entra en todos los lugares de nuestras vidas y puede también corromper el rap, ¿no? Entonces hoy hay otras vertientes del rap que no son tan interesantes, pero Carlón siguió hasta hoy en esta idea de trabajar una poética en el discurso, que me parece que es una poética de la resistencia, ¿no? Y cuando conocí a Carlón, volviendo a la película, la idea era filmar con niños, quería filmar con un grupo de niños de su barrio que iban a hacer un viaje muy onírico también, similar a lo que Carlón está haciendo en la película, digamos, un recorrido, una travesía desde el barrio hasta unas hortas, como é que se diz, João? Huertas. Unas huertas comunitarias que existen ahí en las afueras de su barrio y que son los viejos de Cabo Verde que todavía hoy siguen plantando caña de azúcar, manís, siguen plantando cosas para autoconsumo. Y quería hacer una película con estos niños, digamos, rastrear un poco esta geografía, no solamente una geografía física del espacio, pero también una geografía afectiva, y entender para estos niños de 10 años que nacieran en Lisboa, muchos ya no hablan el criollo o les da vergüenza, por ejemplo, en el cole de hablar criollo, entonces hablan el portugués, ¿no? Hay, también aquí el colonialismo impacta también tu forma de pensar y de expresarte, y quería filmar con estos niños, y Carlón, como es una figura ahí muy importante y muy respetada, iba a ser un poco un mediador, iba a escribir el guión conmigo y a estar junto en el rodaje, ¿no? Pero al final, mientras hablaba con Carlón, hay un punto donde empezamos a entender que quizás Carlón podría ser él mismo, su cuerpo, su voz, el protagonista de la película. Pero él me contestaba, decía, mira, yo canto, yo soy del rap, no soy un actor. Y yo le decía, pero mira, hay muchos raperos en los Estados Unidos que también hicieron cine, incluso cine mainstream, hay una relación. Me parece que cuando estás en palco cantando, hay una performance también, tú actúas, no es solamente tu voz, no es como un músico de otro tipo de expresión musical. Bueno, empezamos un proceso, creo, de seducción mutua, y al final la película se conforma, me parece, casi como un musical. Creo que
que esta película tiene cosas que no existían en mis películas anteriores, una presencia muy fuerte de la naturaleza en este viaje, pero también una presencia muy fuerte de la música. Y sí, me parece que lo que hicimos al final es un musical, como los musicales del cine clásico. Y yo, bueno, un poco siguiendo con todo esto del sonido, que para mí es un elemento fundamental y constante en bueno, la construcción de sonido que revela un poco también como el estado de este personaje, ¿no? De Carlón. Claro. Y desde el inicio del corto me parece muy interesante porque es muy imponente, muy nítido y cercano, permitiéndonos como acercarnos y adentrarnos como en esta naturaleza, ¿no? La vemos desde lejos, pero realmente el sonido hace que uno esté como penetrando esa misma naturaleza que él está recorriendo. Entonces, de alguna manera uno se siente parte de eso y luego pasa al canto de Carlón. Es muy bajo ese canto, es casi susurrando y compenetrándose y en absoluta armonía con el que acabamos de ver en la naturaleza. Entonces, me parecía interesante saber cómo fue esta construcción del sonido y cómo el sonido juega y se relaciona con los otros elementos del corto. Sí, bueno, María Ángela, gracias por esta pregunta porque no suele mucho uno tener la oportunidad de hablar sobre el sonido. Creo que el cine está muy construido, pensado desde la mirada, desde la visión, pero me parece que la parte, digamos, más emocional de una película siempre se trabaja en el sonido, ¿no? Eh, el sonido es lo que está, el sonido y claro, el juego con el silencio también, ¿no? Creo que el cine es el arte que inventó el silencio, ¿no? No existía antes el silencio en las otras artes. Y entonces, claro, hay por un lado una construcción, una partitura de signos que claro que tienen que ver con el imaginario de África. Hay casi una construcción casi hiperrealista en el sonido, con pequeños elementos de insectos y una densidad también de sonidos muy aislados, pero que se conforman como una orquestación, que son parte de este imaginario africano. No es que todos estos sonidos estaban ahí y los grabé, sino que hay cosas que agregamos. Y esto me parece también que es una forma de pensar el sonido y toda la película también, esto me da la oportunidad de hablar de esto, lo pensamos con muchas estrategias estilísticas vienen del rap. O sea, el rap trabaja la idea de la voz también, siempre hay la idea de la citación, ¿no? El rap es la parte sonora, siempre hay una idea de robar y de citar a otros autores, ¿no? Casi todas las músicas de rap son como una súmula de otros artistas, entonces hay una genealogía sonora que va al jazz, que vive en las tradiciones también de las spoken words e incluso de músicas tradicionales africanas. En Brasil, por ejemplo, ahora un cantor increíble que se llama Emicida está diciendo que el nuevo rap en el contexto brasileño tiene que ser otra cosa, tiene que ir buscar a las raíces del samba, que a su vez están ancladas en el samba que nació con los bantos en Angola y todo. Entonces, trabajar el sonido de una forma musical me parece que es parte de esta, digamos, convocación al espectador a integrarse y a ser parte también de este imaginario evocativo que Carlón comparte en la película. Entonces creo que la palabra, pero también los sonidos de la naturaleza están trabajados en el mismo lugar. Son signos y son ideas y efectos que vienen desde un tiempo y un lugar distante, en el contexto de esta película, claro. Y creo que también hay otro elemento que es interesante, perdón Mari, si vas a hacer una pregunta, pero aprovecho porque creo que es evidente que este personaje, Carlón, tiene como cierto trauma, ¿no? Está viviendo con un trauma que eso se ve reflejado a través del sonido, pero también es como si estuvieses filmando la oscuridad. Uhum. Digo por los tonos también con los que las decisiones técnicas que tomas. Entonces también es como estar filmando un trauma, pero a partir de la oscuridad y del sonido. Y esto reflejado en la soledad de un personaje que rechaza su pasado, ¿no? Es como que Claro. casi se vuelve en un constante presente en el que la naturaleza y los sonidos es lo único que puede percibir, ¿no?
no acepta y rechaza como su pasado. Entonces, bueno, quería también que nos contaras un poco como qué piensas de esto de filmar también la oscuridad y cómo retratas el trauma de este personaje. Claro, sí. Me parece también que el trabajo con la luz eh, viene también, y ahora después de mi primer largo, que es Montañas, yo empecé a trabajar con modelos de producción muy pequeños y muy restritos. Entonces hay ideas que donde uno ya no tiene muy claro qué decisiones son artísticas o que son la consecuencia de la falta de medios. Y una cosa que queremos hacer era hacer una película muy pequeña y trabajar en esta intimidad de poder pasar muchas noches en esta barraca donde filmamos con Carlón, en la oscuridad, compartiendo ideas y compartiendo historias con el fuego o solamente con la lamparina para iluminar. Claro que después esto se transforma en materia de cine. Claro que al final hay una mise-en-scène muy pobre en términos de la precariedad de lo que tenemos, pero el rap también trabaja con esta precariedad. Digamos, uno escucha el empiezo del rap y es un tipo, Carlón siempre cuenta esta historia que es increíble. Me dice, yo empecé a hacer rap antes de saber que el rap existía, que en una fiesta en su escuela, en el último día de clase, hicieran como un teatro y todos podrían presentar algo, y lo único que Carlón tenía era como un micrófono de estos de niños, con colores, con una pila, con una bateriacita, que ganó cuando era chiquitito por la Navidad, y cantó con esto, o sea, un de estos micrófonos totalmente precarios. Me decía, bueno, ahí empezó mi historia con el rap, y yo continúo haciendo rap mismo cuando no estoy cantando estos elementos. Entonces creo que con la luz se trabajó también con esta idea de que eh, los elementos artísticos son parte de una construcción con objetos y con pequeños elementos escenográficos. Claro que al final me encanta trabajar con esta idea, esta poética de la resistencia, una subversión que se hace en el subsuelo, en los submundos, en toda la historia de los quilombos. Yo otro día estaba leyendo un tipo que se llama Antonio Bispo, que es un quilombola, digamos, una comunidad de descendientes de esclavos aquí en Brasil, en un estado que se llama Piauí, y él decía, bueno, la resistencia de los esclavos no empezó 100 o 200 años después. El primer barco, la primera caravela que salió de Portugal con el primer navío con 500 esclavos siendo transportados, ahí empezó la resistencia. Era gente que estaba presa, acorrentada, silenciada, sin poder hablar. Unos se mataron, otros se suicidaron, otros se pelearon, otros empezaron a cambiar ideas, pero la resistencia empezó ahí, sin armas, sin nada, ¿no? Y ahí empecé a pensar también mucho, esto va a sonar muy raro, pero lo compartí con Carlón. Nosotros compartimos un ateísmo muy militante, yo y Carlón, pero al mismo tiempo una admiración por la figura de Jesucristo como figura histórica y no Sí. y hablábamos un poco de esto, como Jesús quizás fue el primer rapper de la historia, ¿no? Un tipo ahí que empezó a contar sus historias, quizás a cantarlas también, no lo sabemos hoy, a un par de gente, digamos, era un pequeño grupo, hablaba para 5 personas aquí, para un pobre ali, para un pescador ali, pero la cosa empezó en lugares muy pequeños, 3, 4 amigos se juntando para hablar en la oscuridad también, con un fuego en una caverna, en una casa. Entonces, la luz en la película creo que apunta también a estos pequeños focos de resistencia que se dan en la oscuridad. Hay un momento que me parece muy bonito en la película, cuando Carlón, en esta secuencia muy larga con su amigo, con Chama, que es un rapper también, en verdad, y empiezan a compartir un poco sus experiencias, y Carlón le quita la lanterna, no se dice lanterna, María João, Linterna. la Internas. lanterna, y pone el foco en el rostro de su amigo, de Chama, y esta imagen también con la luz, ahí lo que se está evocando es justamente al revés, esta luz directa en un rostro viene de un imaginario policial que para nosotros
blancos privilegiados del centro de Lisboa, es un imaginario del cine y de la tele y de los seriados, pero para ellos este gesto de una luz en tu rostro es parte del cotidiano, no es cine, es vida, es todos los días que puede pasar un carro de la policía, pararte y pontarte una luz en tu rostro. Y esto está en la historia de la relación entre el Estado y las fuerzas policiales con todos los periféricos, los indigentes, los negros, los pobres. Es una luz en tu rostro, digamos, una luz que está inquiriendo, ¿no? Queriendo saber más, ¿no? Y es exactamente el opuesto de la luz que trabajamos en la película. Con este resumen hermoso, siempre es un placer escucharte y ver tus trabajos, porque siempre hay una cosa muy clara y muy incisiva y muy, sobre todo muy definitiva, que es, concentrémonos todos un poco en esta idea de tener conciencia sobre el mundo, ¿no? Con esta idea hermosa también de la posibilidad de ver a Jesús como un rapper. Sí, sí, totalmente. Nos gustaría agradecerte, despedirnos, pero agradecerte mucho por estos trabajos, por lo que nos dejas siempre y por tu presencia. Sos un amigo, más allá de que te admiramos profundamente, sos un amigo. Y gracias, gracias por estar Gracias. aquí y gracias por este corto hermoso. Nos vemos Gracias. en tu próxima travesía, João. Nos vemos. Gracias a Wow, todos. mil gracias, que estés muy bien. Gracias a todas. Resistimos. Resistimos.